Hola, muy buenas tardes para todos. Estoy muy contenta de participar en el segundo Congreso Internacional de Política y Globalización. En este momento voy a hacer una breve presentación del artículo publicado en Cuadernos de Gescal, titulado Arte y Memoria, reflexiones sobre presentismo y acción en dos obras colombianas de arte contemporáneo. En este momento, pues me refiero a Plegaria Muda y Magdalenas por el Cauca. Plegaria Muda es una obra, es una instalación creada por la artista Doris Salcedo. Esta obra es un homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que mal llamamos falsos positivos. En las imágenes podemos ver más o menos en qué consistió la obra. No tenemos mucho tiempo de explicarla, pero básicamente se ve como de estas mesas lúgubres que semejan ataúdes, nace finalmente un brote de hierba, un brote de vida, un brote, digamos, de ese verde que representa como lo vital. En la segunda obra, realizada por los artistas Yorladi Ruiz y Gabriel Posada, que se llama Magdalenas por el Cauca, es un intento simbólico de recuperar los nombres y rostros de los desaparecidos en el conflicto armado colombiano. Las mujeres retratadas que aparecen en las balsas son quienes buscan a sus hijos desaparecidos. Bueno, ahí también están las imágenes donde podemos ver estas grandes balsas que están navegando por el río Cauca y que finalmente los artistas los acompañan estas balsas en una parte del recorrido, luego las abandonan y es el río en que se encarga de darles un final que nadie conoce. Bueno, ¿cómo podemos relacionar este tipo de arte con la construcción de memoria? ¿Sí? Ambas obras hacen parte de un arte político. Ambas obras, los artistas están interesados en reconocer abiertamente que les interesa la política y están vinculados al tema de la construcción de memoria porque es recobrar, ¿no? Es volver a darle un nombre, un rostro a quien no lo tiene. Entonces, aquí está involucrado el tema de la memoria que hay que especificar un poco. ¿Qué es lo fundamental que podemos entender acá de cómo se puede construir esa memoria a partir de este tipo de obra? Entonces podemos acudir a Martínez, quien dice que la naturaleza misma del arte posibilita esto, dado que nos da una visión muy amplia de un hecho. ¿Sí? Es decir, ese significado, ese único acontecimiento que vemos a través de estas obras se multiplica en significados e interpretaciones. ¿Sí? Eso es una característica propia del arte. Pero esto tiene una característica adicional y es que rebasa las posibilidades del arte mismo y se involucra en otras esferas de la actividad humana. ¿Sí? Entonces, además de la construcción de esta obra como tal, que es la que vemos gracias a la fotografía, los registros que los artistas mismos hacen, lo que no vemos, ¿sí? Pero que también hace parte de la obra, es todo el trabajo que los artistas hicieron con la comunidad. En el caso de Doris Salcedo, en el acompañamiento con las madres, ¿sí? En el acompañamiento a ese duelo con las madres, víctimas de los falsos positivos, y en el caso de Magdalenas por el Cauca, por los testimonios que van recogiendo a lo largo del trayecto y también con un trabajo que ellos tienen activo con la Asociación de Familias Víctimas de la Masacre de Trujillo, AFAVIT. Para Perdomo, por ejemplo, otro vínculo entre arte y memoria estaría representado a que a través de este arte se logra una visibilización más profunda de las víctimas, ¿sí? Esto es muy importante porque contrarresta el efecto de normalización y naturalización que producen los medios masivos de comunicación sobre ellas. A pesar de que nos están hablando de un tema que posiblemente nos informen más, o sea, con más detalles, con más datos como tal, a través de las noticias, de los periódicos, los normalizamos con el tiempo. En cambio, si nos los muestran en estos otros formatos, volvemos a resignificarlos y quizás a sentirlos otra vez en su dimensión. Esto no significa que este tipo de arte vaya a traer una revelación consigo, es decir, una información nueva.
ni a resolver problemas que competen a otras disciplinas. Es la manera como se muestra al público y se lo hace visible. Es la posibilidad de que el otro pueda vivenciarlo como propio, hacerlo suyo, hacerlo parte de su experiencia y del conocimiento de los hechos. ¿Sí? Entonces, con esto lo que se trata es de volver a poner en el tapete acontecimientos que una sociedad no quiere, no puede y no debe olvidar. La memoria se entiende entonces como una latencia en la que existe un deseo y una necesidad y un deber colectivos. En la construcción de la memoria, entonces, en lo que hago en el artículo es retomar por qué en esta época hay esa necesidad de construir la memoria, por qué es un tema tan central en esta época. Entonces, ahí acudo a Andrea Huysen, el crítico alemán. ¿Por qué? Porque ya el hecho de encontrar una relación entre arte y memoria nos lleva a una paradoja. Una paradoja que surge de ese tipo de arte, de ese arte contemporáneo, ¿sí? Porque es un arte que consideramos esencialmente efímero. Entonces, aquí muestro una tabla donde ustedes pueden ver mejor en qué consiste esa paradoja, ¿sí? El arte conceptual básicamente es no museable, es un objeto artístico que no corresponde a un monumento, ¿sí? O sea, no perdura en el tiempo, y básicamente es un arte del presente, ¿sí? Privilegia la experiencia sobre el objeto y por lo tanto se considera esencialmente performativo. Pero, y aquí viene la paradoja, también busca otras cosas, tiene la misma necesidad de volver al pasado, que encontramos en otras disciplinas, un interés por un arte político. Hay una disolución en este momento entre arte, política y estética, es decir, una diferencia significativa con respecto al arte moderno, y una preocupación de los artistas por una función social del arte. Bueno, entonces, ¿cómo entender esta paradoja? Esa paradoja es la podemos entender a través de la tesis propuesta por el crítico Andrea Huysen. Él, en su libro En busca del futuro perdido, nos muestra que vivimos en una paradoja, es decir, esa paradoja que vemos en el arte se encuentra inmersa en nuestra realidad actual. Es decir, es una condición normal o es la condición en la que vive el mundo globalizado. O sea, no es una cuestión de opinión, es en lo que estamos. O sea, el mundo global nos da estas condiciones en las que tenemos que vivir, que también es paradojal, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esa necesidad de la memoria también, es decir, con eso que él llama el boom de la memoria, también encontramos un boom del olvido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien tenemos un afán de musealizarlo todo, de grabarlo todo, de registrarlo todo a través de las selfies, de las fotos, los videos, todo lo queremos grabar, todo lo queremos registrar. Y sin embargo, toda esa información se comparte a tantos lugares y de una manera tan veloz que lo que dice Huysen es, ¿será posible que recordemos algo de todo eso? Entonces ahí también hay una paradoja, es decir, estamos insertos en esas tensiones, en esas contradicciones. Entonces, según Huysen, este boom de la memoria aparece en los años 80 del siglo XX, básicamente porque volvemos a darle importancia a lo que pasó en Auschwitz, y a partir de eso se empiezan a buscar otros traumas colectivos, ¿sí? Esa necesidad de saber más, de recordar más para que no vuelva a suceder. Bueno, entonces otra forma de entender esas dos, ya llevamos dos paradojas. ¿Cómo podemos entender esa condición actual del mundo global? Entonces aquí es donde yo propongo verlo a la luz de la teoría del historiador francés François Hartog. Él, en su libro Regímenes de historicidad, nos muestra cómo estamos en un momento en donde privilegiamos el presente, y a eso le llama el presentismo. Es decir, la historia lo que tiene que decir es
cómo el hombre en cada época relaciona el pasado, el presente y el futuro. En la modernidad, digamos, es decir, desde la Revolución Francesa hasta el fin de la Guerra Fría, el hombre pensaba en el futuro. Todas sus esperanzas estaban puestas en el futuro porque todo lo que hacía era porque el futuro iba a ser mejor, ¿sí? El progreso, el concepto de progreso que es eminentemente moderno. Entonces, en este momento, esos son los límites que pone Hartog. A partir del fin de la Guerra Fría, el hombre ya no cree en el futuro, o sea, ya no pone todas sus expectativas en el futuro porque ya no creemos que haya un futuro mejor. Puede haber transformaciones, pero no necesariamente es para un mejor futuro. Entonces, eso significa que el hombre ya no privilegia el tiempo futuro, sino el presente. Bueno, entonces eso es básicamente los conceptos que se trabajan. Dos paradojas que podemos entender, digamos, por una condición económica que es la globalización, en donde está lo económico, lo tecnológico, bueno. Y entonces una condición histórica en donde gracias a todas esas condiciones nosotros pensamos en este momento en el presente. Este video es un claro ejemplo del presentismo. Entonces, para concluir, ¿sí? Podemos decir que esa noción de presentismo nos permite entender muy bien como la realidad o la naturaleza de ese arte conceptual que se nos da ahora y que todos sabemos es terriblemente polémico porque hay gente que todavía piensa que eso no es arte, etc. Entonces, para entenderlo, podemos hacerlo muy bien a través de ese concepto del presentismo. Y porque lo que se busca entonces con este arte finalmente no es una inmortalidad en la historia, sino afectar el presente inmediato, incidir en él. En palabras de Tirso Escobar, tiene un libro que se llama El arte fuera de sí, y él ahí menciona lo siguiente, ¿sí? Como el arte ya no interesa tanto como un lenguaje, ni como un discurso, sino como performatividad. Eso significa que ya no se evalúa en el arte ni el orden o la armonía o la tensión formal, el estilo o la síntesis, que eran categorías para evaluar el arte moderno, sino sus condiciones de enunciación y sus alcances pragmáticos. Es decir, el impacto social, la inscripción histórica, la densidad narrativa y sus dimensiones éticas. ¿Sí? Esos son, digamos, como los conceptos con los que valoramos el arte actual. Vemos una gran diferencia entonces con respecto a ese arte moderno. Así, Plegaria Muda, que hace un duelo por las víctimas de los falsos positivos, y Magdalenas por el Cauca, que traen a la memoria el trauma de los desaparecidos y les da un nombre y un rostro, permiten que las víctimas se sientan escuchadas, visibilizadas, etc. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Seguramente con una esperanza de duración que no va más allá de lo efímero, pero con la profundidad de la acción. Es decir, no se quedan en el recuerdo material que nos hace pensar en un futuro, ni en la necesidad de permanecer para musealizar el pasado. ¿Sí? Son tres temporalidades que se manifiestan, pero donde, según Hartog, sobrevive solo el presente. Eso es todo. Espero que más o menos haya podido dar un poco de claridad a mis ideas a través de este micro video, y espero que sigan disfrutando del congreso, y muchas gracias por la atención. Hasta luego.